grabar la clase, vamos a compartir pantalla. Aquí está. A ver, lo último que vimos, ¿se acuerdan ustedes acá? ¿Estamos de acuerdo? Habíamos hablado de las propiedades, estamos en polígono por si acaso, ¿no? Habíamos hablado de las propiedades, vamos a hacer un poquito más, ahí está. Habíamos hablado de las propiedades de la suma de los ángulos interiores o internos. La fórmula para poder encontrar la suma de ellos es 180 por n menos 2. Si queremos saber la suma de los ángulos exteriores, por ejemplo, de A, de B, de C, de A, de D y de E, simplemente es 360. Ojo, para cualquier polígono, la suma de los ángulos exteriores siempre es 360. Para un pentágono, hexágono, icoságono, enágono, pentadecágono, hectágono, etcétera, etcétera. Siempre es 360. ¿Qué más? También habíamos hablado de los polígonos equiángulos. ¿Quiénes son los polígonos equiángulos? ¿A quiénes le dicen polígonos equiángulos? ¿Se acuerdan? Que los ángulos son iguales. Claro, cuando los ángulos interiores son iguales. Pero si los ángulos interiores son iguales, ¿cómo serán los ángulos exteriores? ¿También serán iguales o diferentes? ¿O no se sabe? ¿Qué dicen? ¿Cuáles? Iguales, obvio. Pues un ejemplo está acá, mira, un ejemplo está acá. Yo tengo este pentágono, y ahí si a mí me dicen que este pentágono es equiángulo, cuando te dicen que es equiángulo, no necesariamente los lados serán iguales. ¿Estamos de acuerdo? Pueden ser diferentes, todos. O de repente, Los ángulos son iguales. ya solamente los ángulos, por eso le dicen equiángulos. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene un polígono equiángulo, los ángulos interiores son iguales. Aquí está, 108, 108, 108, 108. Bien. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale un ángulo exterior, simplemente extiendo, ¿no? Prolongo un lado para encontrar el ángulo exterior, en este caso, que está acá, y me sale 72. Recuerda que estos dos, el exterior como el interior, deben sumar siempre 180. Ahí está 72. De igual forma, si yo quiero de repente saber de este ángulo exterior, tengo que extender este de acá y encontrar este. ¿Cuánto crees que me va a dar? 72 también, ¿no? ¿Sí o no? De igual forma acá, yo lo extiendo o prolongo este lado y quiero encontrar este ángulo. ¿Cuánto vale? También 72. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que un polígono equiángulo, en un polígono equiángulo, no solamente los ángulos interiores son iguales, sino también los exteriores. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Hablemos de los ángulos externos. Ya. Si yo quiero también saber cuánto vale un solo ángulo externo, simplemente divido 360 entre el número de lados. Si yo quiero saber cuánto mide un ángulo interior, simplemente encuentro la suma de los ángulos interiores y lo divido entre n, entre el número de lados. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, cuando es equiángulo. Si a mí no me dicen nada, se tiene un polígono y no me dicen qué tipo de polígono es, imagínate que me dicen a mí, en un pentágono, nada más, en un pentágono, hallar la suma de los ángulos interiores. ¿Se podrá encontrar? Sí, se puede encontrar la suma de los ángulos interiores. Y si me piden, en ese pentágono quiero que me encuentres cuánto vale cada ángulo interior, ¿podrás saber? No, no se puede. No, ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se podrá? porque no dan datos. Exacto, no dan datos, no dan más datos, no me dicen si es equiángulo, si es un polígono equiángulo, si es un polígono regular, no me dicen nada. Como no me dicen nada, lo único que yo puedo encontrar es solamente la suma de los ángulos interiores y la suma de los ángulos exteriores. Nada más, es lo único que puedo encontrar. Muy bien, pasemos acá, sigamos en el repaso. Correcto, los polígonos regulares. Ah, estos polígonos son bonitos, estos polígonos me encantan. Esto de acá. ¿Por qué? ¿Por qué crees que me encanta? ¿Y por qué crees que le debe encantar a ustedes? Porque este polígono, lo único, lo hermoso de este polígono es que yo sé que cuando le agregan la palabra regular a la palabra polígonos, o sea, polígonos Todos los regulares, lados son iguales y ángulos también. exacto, todos los lados, este lado es igual a este lado, 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 todo. Además, los ángulos interiores también son iguales, mira. Es más, tiene un centro, ¿no? Un centro de origen, que es el punto O.
todos los polígonos tienen su centro, pero este tiene un centro O, que cuando tú unes este centro con los vértices, A con F, por ejemplo, se va a formar este ángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo? A este ángulo se le dice ángulo central, por si acaso. Dibujo otro, a ver, de acá a acá, ¿ves? Acá hay otro ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales crees que se van a formar si yo uno O con todos los vértices en este polígono? ¿Cuánto crees tú? ¿Cuántos ángulos centrales se van a formar? 6. 6, claro, se forman 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esos 6 ángulos centrales van a ser iguales todititos. Y yo te pregunto, ¿y si se forman 6 ángulos centrales, cuánto será la suma de esos 6 ángulos centrales? Se llama así, suma de ángulos, la letra C de central, sombrerito arriba significa suma de ángulos centrales, es igual. ¿Cuánto crees que es? Solamente razona, mira, ni siquiera debes saber, ¿eh? Solamente razonar nomás. Si yo uno todo, uno ahora... 360. Muy bien, 360 grados. Pues, ¿por qué 360 grados? ¿Por qué 360? Porque está alrededor de un punto. Vuelta. Claro, es una vuelta. Está alrededor de un punto, mira, está alrededor de un punto. Muy bien, vamos suponiendo que ahí está. ¿No te das cuenta que todo esto de acá, si yo parto de acá, de este verde, doy la vuelta completa y llego a este verde, ¿acaso no he generado una vuelta completa que vale 360 grados? Entonces la suma de los 6 ángulos centrales es 360 grados. ¿Esto no se parece a la suma de los ángulos exteriores? También es 360, pues. Muy bien. Y si yo quiero saber solamente uno de ellos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero saber... 360 entre 6. Claro, 360 entre el número de lados, que puede ser 6, puede ser 5, puede ser 7, qué sé yo. El polígono Tendría 60. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bien. ¿Ves? Todo eso me lo brinda la palabra regular. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es un polígono regular? Pero si a ti te dicen se tiene un polígono así a secas y no te dicen quién es, qué cosa es, qué tipo de polígono es, entonces ahí estamos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más en este polígono? Observa, mira, en este polígono como se ha formado un triángulo, ¿ya? Y tú trazas una pequeña alturita, esta pequeña alturita que ves acá, OH, ¿ya? Este OH por si acaso tiene un nombre especial, ¿no? Mira acá lo que dice. Mira lo que dice acá. OH, ¿qué cosa es? Se le llama apotema. Ese viene a ser la apotema de quién? De ese polígono. Apotema de ese polígono. ¿Ya? También le dicen inradio. ¿Ya? OH. Muy bien. Ese viene a ser la apotema, muchachos. Cuando a ti te digan, en un polígono regular su apotema vale 3, entonces tú ya tienes que hacer todo este dibujito, dibujar el triangulito, ubicar primero el centro del polígono, dibujar el triangulito, bajar esta línea y decir, ya, esta apotema dice que vale 3, le pones el número 3. Y acuérdate, cuando tú bajes esta alturita, te vas a dar cuenta que acá es alfa y alfa, se comporta también como bisectriz. ¿Y por qué? Porque resulta que OA con OF son iguales, pues. Son iguales, es un triángulo isósceles, se forman triángulos, se forman 6 triángulos isósceles alrededor del punto. 6 triángulos isósceles. Si yo trazo, por ejemplo, de acá a acá, ¿ves? Acá tengo otro triángulo isósceles. OE es igual a OF. Si uno O con D, otro triángulo isósceles. Así se van formando 6 triángulos isósceles. Y cada triangulito se le baja su alturita. Esa alturita viene a ser la apotema. A ver, si yo bajo acá la altura, si yo bajo de acá la altura, a este triángulo, yo te pregunto, ¿esa altura negra que acabo de trazar con esta altura que está acá, OH, serán iguales? Claro, Sí. son lo mismo. Correcto. Entonces, eso quiere decir que yo la apotema lo puedo trazar en cualquier triángulo. Viene a ser el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Ya bien. Y además, esta, como es un triángulo isósceles, acuérdate, como es un triángulo isósceles, esta alturita OH divide a AF llega en su punto medio, o sea, lo divide en 2 partes iguales, porque viene a ser mediana, pues, ¿te acuerdas la propiedad? En un triángulo isósceles, cuando usted traza la altura, no solamente viene a ser altura, viene a ser altura, mediana, bisectriz y mediatriz, 4 cosas. Por eso que le han puesto alfa alfa, y le han puesto punto medio. Muy bien, ¿qué otra cosa más? ¿Ves? Ahí está ángulo central, AOF, se refiere a esto, AOF se refiere a esto, eso se llama ángulo central. Ya saben qué cosa es el apotema, también se le dice en radio, OA, OB, OC, ahí está lo que te decía, ¿no? Estas líneas verdes son iguales. OA también
es el circunradio del polígono. A ver, esto de acá tiene una explicación, ¿ya? A ver, no lo tengo el otro. Bueno, esto me hacen acordar, por favor, chicos, para hacerles un dibujo. ¿Qué es esto, profesor? ¿Por qué esto le llaman irradio? ¿Y por qué a OA le dicen circunradio? ¿Ya? Pero tengo que hacer el dibujo acá. Y como yo quiero avanzar con problemas, entonces hágame acordar que para poder explicar esto, para que les quede más claro, ¿ya? Muy bien. Ya muy bien, esto de acá, porque esto de acá no lo expliqué en la clase pasada, ¿no? Y acá tenemos ahora, como estamos en polígonos regulares, ahora la pregunta es, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la suma de los ángulos interiores de un polígono regular. La suma. Muy bien, la suma o sea, quiere decir, de la suma de este ángulo, más este ángulo, etcétera, más todos estos angulitos, los 6 angulitos. Yo quiero saber su suma. Bueno, ¿qué cosa debo aplicar? Debo aplicar esta fórmula, mira muchachos. Esta fórmula, la que les expliqué anteriormente, ¿no? 180 por n menos 2. Con esta fórmula yo encuentro la suma de todos los 6 ángulos, porque es un hexágono. Y si yo quiero saber solamente de uno, simplemente, ¿qué cosa hago? A esa suma lo divido entre n. Ya encuentro, ¿qué cosa? Encuentro a un ángulo interior. ¿Estamos de acuerdo? Ya, fácil. Para yo poder encontrar la suma, acá arriba con esta fórmula, la suma de los ángulos interiores, y para poder encontrar un ángulo interior, o poder encontrar un ángulo exterior, este de acá, este se llama interior, y este se llama exterior, para encontrar cualquiera de ellos, ¿qué cosa debo conocer? Solamente un dato debo conocer. Solo un dato. Debo saber para encontrar todo lo que me piden. Ángulo interior, ángulo exterior, suma de ángulos interiores, suma de ángulos interiores, perdón, número de diagonales, etcétera. ¿Sabes qué cosa debo tener como dato? ¿Qué polígono es? ¿Cuántos lados tiene el polígono? Si yo conozco a n, ya pídeme lo que tú quieras y yo te puedo encontrar. Si yo te digo que n vale 7, ya puedo encontrar la suma de los ángulos interiores. Ya puedo encontrar la suma de los ángulos exteriores, interiores, un ángulo interior, un ángulo exterior. Mira todo lo que puedo encontrar. ¿Captas? Bien. Muy bien, vamos a borrar estos apuntes. Ahora, acá. Aún falta. Muy bien. A ver, acá. Y acá, número de diagonales. ¿Ya? Esto acá. Esto creo que no le expliqué. Número de diagonales. A ver, escúchame. Yo tengo este polígono de acá. Observa, por favor, solamente el polígono. Este polígono de acá. Observa este polígono. ¿Ya? Este es un pentágono. ¿Qué pasa si yo les pido a ustedes, quiero que me encuentres cuántas diagonales puedo trazar desde el vértice A? Solamente desde el vértice A. Entonces yo digo, muy bien, agarras tu regla y unes. A ver, A con D ya tengo una diagonal. A con C ya tengo otra diagonal. ¿Puedes trazar más diagonales desde el vértice A? Solamente desde el vértice A. No. No, yo no. Son los únicos, ¿sí o no? Bien. Es fácil cuando el polígono es de 5 lados, de 4 lados, de 8 lados. Pero ¿qué pasa si te dicen a ti cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice de un polígono de 35 lados? ¿Tendrás que dibujarlo? No. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay una fórmula, muchachos, que está acá, que ustedes la están viendo. Esta de acá. ¿Esta fórmula para qué me sirve? Para saber el número de lados que se pueden trazar solamente desde un solo vértice. Nada más que de un solo vértice. N-3. Muy bien. ¿Cuántos lados tiene este polígono de acá, que tenemos acá en el dibujo? 5 lados, ¿sí o no? 5 menos 3, 2. Ahí está. 2. ¿Ves? Desde A se pueden trazar 2. Desde B también se pueden trazar 2. Ahí, mira, ahí están las diagonales del vértice B. O sea, de cualquier vértice se puede trazar solamente 2, en este caso, en este ejemplo. ¿Ves? Ahí está, pues 5 menos 3, 2. Dos diagonales puedo trazar. Muy bien. ¿Qué pasa si a ti te dicen, ahora quiero que me digas cuántas diagonales se pueden trazar desde todos los vértices? Trázame todas las diagonales que puedas en ese pentágono. Todo lo que puedas. Muy bien, empiezas. Primero empiezas desde A. Ahí hay 2 azules. 4. Empiezas desde B. Van 2 fucsias, ¿no? Ahora, ¿te falta 5. alguna diagonal?
Ahora te vas a S. C. Ah, me voy a C. Y en C me falta ya, en C ya está trazado uno ya. CA. Me falta ¿qué? Me falta trazar CE. CE. Ajá, ese lo voy a trazar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, te lo trazo acá. Ahí está. Ya está, muy bien. Ahora, me voy a D. ¿Puedo trazar? No, porque ya está trazado ya. Ya está trazado, ya está trazado. Me voy a E, ya está trazado. ¿Cuántas diagonales hay en total? 5. 5. ¿Sí o no? Bueno, fácil. Si es un polígono de 5 lados, de 6 lados, de 7 lados, lo puedes dibujar y puedes agarrar tu regla y comenzar a hacer. Bien, se puede, manualmente. Pero ¿qué pasa si te dice, si te tiene un polígono de 40 lados? Quiero que me encuentres el número total de diagonales. Ah, ya. Entonces vienes acá, esta forma. Número total de diagonales de un polígono. Es n por n menos 3 sobre 2. A ver, apliquemos a este pentágono. Como n vale 5, porque recuerda que n en la fórmula es el número de lados para todos los problemas. Entonces yo digo así, el número de lados, así, número de lados totales. 740. Bien, a ver, vamos a ver, déjame ver. Número de diagonales que es igual, n, 5. No, es menos. Número total de diagonales, n, 5. Por n menos 2, menos 3, ¿cuánto es? 2. ¿Estamos de acuerdo? Entre 2. Ahí está. ¿Cuánto sale? 5. ¿Y qué pasa si me dicen de 40 lados? Ah, ya de 40 lados, 40 por 40 menos 3, ¿cuánto es? 37. Muy bien. Entre 2. Muy bien. 40 entre 2 es 20. 20 por 37. 740. 740. 740. Ya lo dije hace rato, profe. Muy bien. 740 diagonales. Ya saben entonces utilizar las fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben ustedes qué fórmula van a usar cuando les pidan algo. Número de diagonales totales, número de diagonales por vértice, ¿no? Ahora, observe esta fórmula, chicos. Observe esta fórmula. Mira acá. Número de diagonales trazadas desde K vértices consecutivos. ¿Cómo es eso? A ver. Observa acá. Observa acá el polígono. ¿Qué pasa si yo te digo, quiero que me digas cuántas diagonales en total se pueden trazar desde el vértice A y desde el vértice de B, de estos dos vértices de acá, de A y B? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Ah, tú cuentas. Tengo 2 azules desde A y tengo 2 fucsias desde B. 4, profesor. Muy bien. Bueno, fácil. ¿Y qué pasa si yo tengo un polígono de 20 lados y te digo cuántas diagonales en total se pueden trazar desde tres vértices consecutivos? Uy, ahora, entonces, acá está tu fórmula. ¿Ves? Estos son para números de diagonales desde vértices consecutivos. N, ya saben qué cosa es, número de lados. Si es un pentágono, nos pone 5. K, ¿qué cosa viene a ser? K viene a ser el número de vértices consecutivos. Si te dijeron 2 vértices consecutivos, entonces K vale 2. Si te dicen 3 vértices consecutivos, K vale 3. Nada más, y colocas esto. A ver, para este pentágono que dijimos para 2 vértices consecutivos, ¿no? Sale 4, ¿verdad? A ver, con la fórmula si me sale 4. A ver, vamos a ver si me sale 4. Muy bien, es igual, como n vale 5, sería 5 ¿por cuánto? K, ¿cuánto vale? Si me dijeron 2, por 2. 5 por 2. Menos. ¿Qué más? K más 1, o sea, 2 más 1, 3. Por 2 más 2, 4. Muy bien. Entre 2. Ya está. Ya. ¿Cuánto viene a ser? 10. Esto vale 10, ¿verdad? 10 menos. ¿Cuánto me sale acá? 6. La respuesta es 4. Ahí está. ¿Ves? Desde 2 vértices consecutivos, o sea, desde A y B, se pueden trazar 4 diagonales en total. ¿Captaron esa fórmula? Ya. Muy bien, chicos. Ahora sí creo que la teoría terminó. Ya está. Solamente me falta, como les digo, me falta solamente este que me interesa, ¿no? ¿Por qué le dicen radio? ¿A qué le llaman radio? ¿Y por qué a o F o OE o D o C o OB le llaman circunradio del polígono? Eso lo explico en la siguiente clase, me hacen acordar, chicos. Ya voy a hacer un dibujo especial para que ustedes se den cuenta. Ahí está. Nivel básico, empezamos acá. Observa, mira. Esto lo vamos a hacer rápido, ¿ya? A ver, dime. En el gráfico mostrado, te dan un polígono
A, B, C, D, E, F, o sea, este polígono de acá, es un hexágono regular, determine el valor de X. ¿Qué hacemos? Dime solamente qué vamos a hacer, primero para poder llegar a X. A ver, hablo por el audio, dile, por eso debe hacer esta cosa primero. ¿Me escucha? ¿Qué es lo primero ¿Hacer el que... gráfico? ¿Cómo? Los datos, el ABC, ¿Hacer el gráfico? El gráfico ya está. ¿Qué más puedo hacer? para ¿Qué más? poner los datos, de ahí sabemos que los lados son 6, que n Ya, es igual a 6, ya, y como es, muy, ¿Interno? regular, entonces son iguales, y ya pues si reemplazamos el n, ya. Muy bien, ya, correcto. A ver, Xiomarita me dice por el chat, me dice, profesor, hallar los ángulos internos. Exactamente. Solamente hallar los ángulos internos. Obviamente lo que usted me ha dicho está bien, correcto. Pero de forma simplificada, profesor, usted encuentra el ángulo interior y punto, y ahí no hablemos más. Claro, si yo encuentro este ángulo interior, ya se acabó el problema. Me voy a la palabra luego. Y pum, formo mi ecuación y salió X. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro el ángulo interior? Muy bien, primero pasamos por acá. Sabemos que la suma de los ángulos interiores o internos es igual a 180 por n menos 2. Pero n acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale n? 6. 6, bien, coloco 6. Muy bien. Luego, con este 6 lo reemplazo en la fórmula y me sale 180 por 6 menos 2, 4. 4 por 180, ¿cuánto me sale? 720. Muy bien, Diana, 720 grados. Ahí está. Correcto. Muy bien. Ahora ya sé que todo suma 720, pero ahora yo quiero saber solamente uno de ellos, este ángulo de acá. Yo quiero saber solamente él. ¿Qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa debo hacer? 720 entre 20 entre 6. 9. Sí. Muy bien, 720. 120. Muy bien. Entre 6. Claro, por la fórmula, pues, ¿no? Entre 6. Se acabó. ¿Cuánto me sale esto? 120. 120. Quiere decir, cada ángulo interior vale 120 grados. Ya está. Se acabó. Este ángulo vale 120. Ni hablar. Ahora sí, luego, o entonces le pones, bueno, luego, ¿qué digo? 2x más ¿cuánto? Más 2x más 120 es igual a 180. 180. De frente, ¿cuánto vale x? 60. ¿Cuánto? Equivale a No, 60. piensen bien, ¿No? piensen bien, piensen bien. X igual a 30. 30. X es igual a 30. X es igual a 30. Bien. Claro. Ahí está, se acabó. 2 por 30 es 60. 60 más 120 es 180. Ahí está, muchachos. Chicas. Bueno, son puras chicas, ¿no? No hay ningún hombre. Ya sabía que ellos se iban a quedar dormidos. Bonito este problema, sencillo, práctico, práctico. No hay dificultad, no hay nada. Mira, creo que al alumno se le hace fácil cuando le dan el dibujito y todo lo demás. ¿Sabes cuando el alumno como que por ahí le da flojera y es cuando le dan un enunciado? A ver, este enunciado, acá. Mira lo que dice. La medida de los ángulos interiores de un pentágono. Ya, dibujé el pentágono. Ojo, no me han dicho si es un pentágono regular, si es un pentágono equiángulo, no me dicen nada, simplemente un pentágono. Entonces yo dibujo un pentágono. Ahí parece regular, ¿no? Bueno, no me guío por el dibujo, simplemente digo que es pentágono, lo dibujo y se acabó. Pero me dice que es un pentágono convexo. ¿Por qué me dicen la palabra convexo? Que dos ángulos son sus diagonales iguales. A ver, ¿por qué? ¿Qué cosa es un polígono convexo? Ojo que lo es, vimos la teoría. Ya, un polígono convexo es cuando sus ángulos internos o interiores no deben pasar de 180 grados. Nada. Si pasa de 180, ya no estamos hablando de un polígono convexo, estamos hablando de un polígono no convexo o llamado también cóncavo, ¿sí o no? Como es un polígono convexo, ahí está, se acabó. Entonces, en este polígono convexo dice, sus ángulos, ojo, dice, la medida de los ángulos internos están en progresión aritmética. Punto. Calcular la medida del ángulo mayor si la razón es 15 grados. La razón, ¿qué es esto? Ustedes pueden decir, ¿cómo es esto? La razón R de razón dice que es igual
a 15 grados o a 15. Ahí está. ¿Cómo se come esto? ¿Alguien tiene una idea? A ver, yo digo así. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, entonces yo digo, esto, cuando me dice que la razón es 15, entonces eso me está dando a entender que los ángulos son diferentes total. O sea, estamos hablando de un polígono que todos sus ángulos interiores son diferentes. Entonces, ¿cómo lo escribo? Yo sé que es un pentágono que tiene 5 lados, 5 ángulos, 5 vértices, pero ¿cómo empiezo yo? A ver, ¿cómo empiezo acá? Yo imagínate que decimos, a ver, el primer ángulo, este de acá, le vamos a poner X. Y este ángulo, ¿cuánto valdrá el que está, el ángulo siguiente, y después de este el otro, y después de este el otro, así? Ojo, son ángulos interiores que están en progresión aritmética. Calcula la medida del mayor de ellos sabiendo que la razón es 15 grados. Entonces, ahí hablamos de aritmética, pues hablamos ya del curso de aritmética. Muy bien. A ver, ¿te acuerdas tú si yo te digo, a ver, este de acá, empiezo con 2, punto y coma, hablemos de secuencia, ¿eh? 2, punto y coma, y acá te digo, esto acá vale 6, punto y coma, esto de acá vale 10, ¿estamos de acuerdo? Punto y coma. ¿Qué número continúa? ¿Quién me dice? ¿Qué número continúa? 14, Muy bien. Del 14, ¿qué número continúa? 18. Muy bien. 8. ¿Y cómo te das cuenta? Mi pregunta es. Lo van en 4. Claro, va de 4 en 4. Tienes ¿Sabes razón. cómo se llama ese 4? Ese se llama la razón, pues. Esta Sería X serie más 15, va X de más 4, su razón es 4, quiere decir que va de 4 en 4. Ah, entonces, esta es aritmética. Regreso al curso de geometría, digo, calcula la medida del ángulo mayor si la razón es 15. Están en progresión aritmética los ángulos. Entonces, si a este yo le pongo X, ¿el otro cuánto será? X más X 15. más 15. Muy bien. Y así sucesivamente. Este será X ¿más cuánto? X más 30. 15. Muy Ah, bien. no. Le ¿Aumentando? va sumando 15. ¿Este cuánto? X más X más 45. Muy bien. Y el último, X más 60. 60. muy bien, más 60. Se acabó, muchachos. Ya está. Muy bien. Ahora sí se te hace fácil, ¿sí o no? Ahora sí, ya correcto, ya puedo trabajar tranquilo. Muy bien, esto de acá, este dato ya no lo uso para nada, ya lo usé en el dibujo. Ahora sí avanzo y digo, como me están diciendo que es un pentágono, ojo, pero no sé qué tipo, si será regular o no, pero no me interesa. Lo que sí me interesa es saber, por ejemplo, lo que sí me interesa es saber la suma de todos estos ángulos. Yo puedo saber cuánto vale la suma de todos esos ángulos. Claro, hay una fórmula, pues. ¿Cuál es la fórmula? Acá está. Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2, donde n, ¿cuánto vale? N vale 5. 5. Y si n vale 5, ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores? 540. A ver, por ahí me está dando la respuesta un alumno. A ver, déjame ver, David. 540. 540. 540. 540. Muy bien, ya está. ¿Qué hago con este 540? Lo divido entre la suma de los ángulos internos. Pero si tú lo divides, te va a salir 108. Eso quiere decir que te vale 108, 108, 108, 108. Y no me han dicho que los ángulos, no me han dicho que es un polígono equiángulo. Se descarta X y se suman los valores. O sea, con X más 15, X más 30. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suma todos los ángulos que tienes acá, los 5 ángulos, y te igualas a 540. Exacto. Muy bien, comenzamos. ¿Cuántas X van a haber? ¿Cuántas X hay? 5X. Lo estoy sumando de una vez directamente, ¿ya? Más. Ahora súmame 15 más 30 más 45 más 60. A ver, acá tengo 30 más 15 es 45, más 45 es 90. 150. Muy bien, 150. 150. Bien. Es igual a 540. Vaca. Ya está. Ahora sí, dime de frente X cuánto vale, porque ustedes ya son 78. 30 y 78. 78, 38. A ver. 78. 78. 78 grados. ¿Qué cosa me pedía? ¿Me pedían eso? ¿Qué me pedía? Mira lo que dice acá. Los ángulos. Te pide, calcula el mayor valor, el Ahora se ángulo reemplaza con mayor. X. Claro, ¿dónde lo reemplazo? A ver, si me piden el mayor ángulo.
En el X más 60. Más 60. 60. X más 60. Claro, exactamente. Exactamente, muchachos. El mayor ángulo, o sea, pongo así, ángulo mayor, puedes poner así. ¿A qué es igual? ¿Cuánto sale? 840. 38. ¿Cuánto? 60 138. 840. 38. 38. 138 Ocho. grados. Claro, pues. Acá le pone 78. X vale 78 más 60, 138 grados. Y ojo, y eso lo dijo un pitonizo, uno que vio más allá del futuro, que dijo, ya sé cuánto sale. David, bien David, a los tiempos, David, que te dejas ver. Él creo que es el único que está acá, ¿no? De los hombres, el resto todos volaron. Muy bien, uy, me falta un minuto, chicos. A ver, muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Bien? Profe. Muy bien, muchachos. Ahora sí, por favor, sigamos. A la siguiente clase continuamos. No hay tarea todavía, tranquilo, no se desespere, relájense. La siguiente clase continuamos y ahí dejamos tarea, ¿ya? Ya se acaba el tiempo. Chicos, ha sido un gusto haber estado con ustedes, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, por favor, y no salgan. Cuiden a sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos, chicas. Nos vemos, muchachos. Nos vemos todos. Chao, Gracias, profe. gracias. ¿Ya?